Muchas gracias por estar con nosotras, Carminda. Es un gusto grande, Juana. Bienvenida a Presenza, bienvenida a Constructoras de Futuro, bienvenida a tu casa. Eh, para quienes no la conocen, amigas y amigos, estamos con Carminda McLaurin. Carminda es doctora en Ciencias Humanas Aplicadas, es, participó en las movilizaciones de los indignados de Canadá. Desde hace unos años está en la Organización Internacional del Foro Social Mundial y dirige la ONG Catalizo. No sé si me he dejado algo y no sé si nos quieres contar, Carminda, eh, qué haces, cuáles son tus intereses, cómo te presentarías. Gracias, Juana. Bueno, creo que me definiría como una persona muy interesada por su presente y su futuro, muy interesada por la gente, en realidad, y por pues la justicia social, en realidad. Entonces, a mí lo que me ha motivado muchísimo es contribuir a construir espacios en los que se pueda promover la participación social, la participación ciudadana. Entonces, esto es lo que me ha motivado desde en los últimos 20 años. Entonces, he estado implicada en diferentes espacios, como mencionaste, bueno, Los Indignados y Occupy en el 2011, otros espacios transnacionales de movilización que fueron los que me interesaron también a través de mi doctorado. Los foros sociales mundiales, como mencionaste igualmente. Soy miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. Estuve también muy implicada en el Foro Social Mundial de Economías Transformadoras y ahora en el foro virtual que acaba de pasar, que acaba de suceder en enero del 2021. Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, hablamos del Foro Social Mundial, que es donde te hemos conocido y donde yo personalmente te he conocido. Y el Foro Social Mundial empezó hace 20 años, son 20 años de proceso. Así Quizás es. podrías hacernos un balance de esos 20 años y además también nos gustaría que nos contaras qué, eh, cuál es el rol del Foro Social Mundial, cuál es la discusión interna en este momento respecto al papel del Foro Social. Ujú, claro. Bueno, sí, como mencionaste, el Foro Social Mundial empezó hace 20 años en Porto Alegre, queriéndole darle una contraposición al Foro Económico de Davos y queriendo reafirmar bueno, que sí existen alternativas y que sí existen y que sí se puede soñar otros mundos posibles. Entonces el Foro Social Mundial, que bueno, como ya sabes, es un evento en realidad anual o bianual en el cual hay mucha, bueno, se invita a la sociedad civil global, todas las causas juntas que se crucen, entonces se ve ambientalistas, se pueden ver también evidentemente feministas, se ve gente que está luchando por diferentes causas, ¿no? Y que se encuentran en talleres, en conferencias, entonces es un evento, ¿no? Que viene cada año, cada 2 años y que se ha movido desde entonces, bueno, de Brasil, se ha ido a la India, regresó hacia Pakistán, después Venezuela. Y bueno, pasó también por Túnez y pasó también por primera vez al norte global aquí en Canadá para regresar luego a Brasil. Eh, hemos tenido esta última versión que ha sido en un contexto que ya conocemos bastante bien, en un contexto de pandemia virtual. Evidentemente estos últimos años muchas cosas han sucedido, muchas cosas se han movido y desgraciadamente no creo que podamos considerar que el mundo está mejor hoy que hace 20 años. Al mismo tiempo, considero que el Foro Social Mundial tiene un balance que dentro de todo es positivo. Lo que es complejo en realidad con el Foro Social Mundial es que no podemos, el Foro Social Mundial no tiene la ambición de decir, este es mi objetivo, o sea, yo quiero que cambie tal cosa, sino que lo que se quiere es juntar a la sociedad civil, acercar a los diferentes actores y actrices de cambios sociales
Entonces los impactos son muy variados en realidad. Son tan variados que no se pueden cuantificar. Entonces esa es la dificultad, ¿no? Que estamos en un campo más cualitativo que al final cuantitativo tal vez. Pero hay muchas cosas positivas que han salido del Foro Social Mundial, por ejemplo, el foro que sucedió en Belém, que fue el foro más grande que ha habido en la historia de los foros, y que reunió a más de 150.000 personas. Fue el primer momento o el momento clave, creo, para las luchas indígenas, autóctonas, como decimos aquí en Canadá, eh, en las cual en ese momento tuvo una dimensión internacional realmente importante esta lucha, y se dice que el Foro Social Mundial estuvo entre esos factores que contribuyeron a darle esa visibilidad. Y evidentemente ha habido muchos acercamientos de redes, fortalecimientos de diferentes acciones. Entonces ha sido los impactos y el balance general que se puede dar del Foro Social Mundial es realmente muy amplio, y creo también que ha sido uno de los factores que ha continuado a alimentar la esperanza, esa esperanza que para mí es fundamental hoy más que nunca, pero que ya era bastante fundamental hace 20 años y hace más también. Pero creo que ese momento es en el que se dice, sí, la sociedad civil tiene fuerza, la sociedad civil está presente. Eh, bueno, me preguntaste también cuáles son los temas ahora que están actuales o de los que se está hablando en este momento dentro del Foro Social Mundial. Una vez más, la misma respuesta, ¿no? Hay tantos. Por ejemplo, en el último Foro Social Mundial que sucedió virtualmente, que fue para mí maravilloso que pueda suceder. Nunca nos hubiéramos podido imaginar que un Foro Social Mundial iba a suceder en el 2021 en línea. Ujú. Pero bueno, hubo varias temáticas que se empujaron particularmente, ¿no? Por ejemplo, justicia social, justicia ambiental, feminismos, culturas, diversidades, también toda la dinámica indígena, de primeras naciones, y de paz y guerra también. Entonces, obviamente, es muy amplio los temas que se van abordando. Y bueno, hay dinámicas internas también que no siempre son simples. Tú me dirás si quieres que les cuente un poquito más de Sí, esto. claro, claro que sí, nos interesan muchísimo, muchísimo. Listo. Además de ver que se van incorporando en el foro, se van incorporando también las luchas que van apareciendo a nivel social en distintos puntos del planeta, como era lo que hablabas de feminismos, diversidad, pueblos originarios, etcétera. Nos interesa mucho el tema de la dinámica porque eso hace a cómo ir construyendo también el futuro, ¿no? Así Así es que nos es. interesa mucho. Ujú, muchas gracias. Sí, yo creo que lo que es interesante remarcar es que el Foro Social Mundial está guiado por una carta de principios, ¿no? Que fue votada al principio de su existencia, y en la cual se dice que el Foro Social Mundial es un espacio abierto para el encuentro de las diferentes dinámicas, y que o sea, que se empuja por una fuerza de horizontalidad. Lo que significa es que dentro del Foro Social Mundial se supone que estamos alejándonos de las jerarquías, o sea que no porque hay un sindicato internacional que tiene millones que representa millones de Afiliados. personas, claro, de afiliados, va a ser más importante que una pequeña organización que trabaja en la calle con mujeres y que tiene a 3 empleadas, ¿no? O sea, esta idea de que cada dinámica y cada actriz o actor de cambio social pues es tan importante como otro u otra. Eh, entonces, esta idea de la horizontalidad es algo muy fuerte dentro del Foro Social Mundial. Eh, y también se dice dentro de la Carta de Principios que el Foro Social Mundial, para respetar justamente esa diversidad y esa horizontalidad que se busca, no saca declaraciones como Foro Social Mundial.
lo que significa que, por ejemplo, no podemos decir que hay un tema que es más importante que otro, ¿no? Que es lo que, o que hay una persona o un grupo de personas que tendría esa capacidad de poder resumir lo que piensa toda esa diversidad de miles y millones de personas que han pasado por el Foro Social Mundial. Al mismo tiempo, esto causa una divergencia en realidad interna dentro del Foro Social Mundial, porque hay personas que piensan y que están convencidas de que, y con razón, que se necesitan actores globales fuertes que permitan dar pasos importantes dentro de las problemáticas y los desafíos que tenemos a nivel global. Que en realidad lo que se dice dentro de esta perspectiva es que el foro tendría que no ser un espacio, como dice en la Carta de Principios, sino ser eh, un actor global que pueda responder a la urgencia, a la emergencia que tenemos hoy en día, que pueda sacar declaraciones y que pueda tener una incidencia mediática, una incidencia política. Entonces, y en realidad esta divergencia, estas dos maneras de ver el foro existe desde el principio del foro. Entonces, Ujú. no es algo nuevo, pero hoy en día está realmente se siente muy presente esa divergencia, e inclusive un grupo que ha iniciado una dinámica que se llama Hacia un nuevo Foro Social Mundial, y que están empujando justamente esta perspectiva. Entonces, esto es algo que está muy vivo y en realidad que a veces causa también debates muy difíciles, ¿no? Dentro de la dinámica del foro y más específicamente dentro del Consejo Internacional. Ujú. Bueno, es que es todo un tema también a nivel social, ¿no? Cómo trabajar de manera horizontal y plantear propuestas que se lleven adelante y que sean eficaces, ¿no? Así es, ese es un desafío importante, en realidad es un desafío y por eso es que la solución, no sé si es una paradoja y en realidad yo dentro de mi tesis trabajé sobre tres espacios de movilización transnacionales que fueron uno Occupy Montreal, otro Global Square, que era una dinámica de indignados, indignadas, y también diferentes dinámicas como Yo Soy 132 o Yanamar en Senegal, varias personas que estaban en esas, inclusive las primaveras árabes, como se les llama, que se juntaron para ir al Foro Social Mundial, Ujú. construyendo un espacio. Entonces, esto también lo analicé y analicé también dentro del marco de mi doctorado el Foro Social Mundial del 2016. Y una de las cosas que realmente me di cuenta a través de estos estudios y que en realidad fueron estudios activistas porque fueron todos espacios en los cuales yo estuve muy implicada, Ujú. lo que me di cuenta es que hay paradojas que son reales. La paradoja entre tenemos que actuar en emergencia, pero al mismo tiempo tenemos que ser muchas y muchos y respetando la diversidad. Tenemos que estar en un ambiente abierto, pero al mismo tiempo nosotros tenemos principios y valores que no nos permiten tampoco esa apertura total. Tenemos la diversidad, justamente la diversidad que constituye este tipo de iniciativas y la unidad que es necesaria para actuar con fuerza. Entonces, la conclusión a la cual llegué dentro de mi tesis es que las paradojas forman parte de estas acciones y de estos espacios o como sea que uno les quiera llamar. Y tenemos que saberlo, porque lo que sucede muchas veces es que también otra paradoja que es central es esa que existe entre los ideales y las prácticas, que al Ujú. final las ideas siempre van a ser más lindas que las prácticas humanas, o sea, al final. Entonces se necesita algún tipo de resiliencia que para mí se puede construir sobre esa aceptación de las paradojas,
saber que las cosas no van a ser exactamente como uno imagina, que hay un montón de contradicciones y que a pesar de todas estas contradicciones tenemos que seguir luchando porque necesitamos hacer cambios y entonces tenemos que tener paciencia y tenemos que saber escucharnos y creo que hay un lado justamente en todo el lado feminista que, en el cual se estaba y también epistemologías del sur en las cuales uno se está abriendo justamente a este tipo de contradicciones, justamente a la diversidad, al hecho de que necesitamos escucharnos y que tal vez tú no vas a tener exactamente la misma perspectiva que la mía, pero que tu perspectiva es igual de importante que la mía y que lo más importante es que nos escuchemos. Entonces, esta es una de las conclusiones a la cual llego y que espero que nos acompañe, ¿no? Que sepamos respetarnos y que sepamos seguir escuchándonos y aprendernos a nivel global para poder llegar a cambios reales que necesitamos. En el movimiento 15M, que tú conoces bien entonces, que vivimos aquí en España, el movimiento de los indignados, aquí se llamó 15M porque nació un 15 de mayo. Ahí hablábamos de escucha activa, de atender al otro y de respetar profundamente. Y a mí me parece que se generó una construcción muy interesante, no sé cómo lo viviste tú, ¿no? Pero una construcción muy interesante que era el respeto profundo por la opinión del otro y el interés profundo por aprender del otro y por sumar con el otro. Y en las sumas, sumando unos aportes y otros, al final lo que se construía era una realidad nueva. Quizás ese es el camino, ¿no? Porque en ese trabajo nos íbamos también transformando nosotras y nosotros. No sé si esa es tu experiencia también, ¿no? Creo que pasa por la Exactamente. transformación personal de los actores que Así, formamos parte de ese proceso, ¿no? así es, la escucha activa, que no es fácil, No, desgraciadamente, no. es un proceso de aprendizaje en realidad y por eso es que yo, aunque entiendo bien la perspectiva del foro actor y en realidad creo que hay que seguir teniendo muy en cuenta las reivindicaciones que vienen por el lado de que necesitamos tener acciones fuertes a nivel global, siento que la perspectiva política de los espacios tampoco se tiene que dejar de lado, porque justamente está remarcando eso que estás diciendo tú, o sea, esa necesidad de que necesitamos lugares, momentos, espacios en los que, en los que podamos escucharnos, en los que podamos no ponernos necesariamente en contradicción unas con otras, unos con otros, sino que buscar una complementariedad entre las personas que están buscando algo bueno, porque al final el horizonte es el mismo, o sea, lo que queremos es lo mismo, o sea, es justicia social, justicia ambiental, y bueno, diferentes maneras de llamar estos que soñamos, ¿no? Pero y esta utopía que nos ilumina y nos guía, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para seguir construyendo complementariedad? Creo que pasa definitivamente por la escucha activa, como lo mencionaste, sí. Uh-huh. Bueno, ¿y qué te llevó, así aterrizando ya, volviendo un poquito atrás? eh, Tú decías que te llevó ¿cómo decías? ¿Se te llevó al activismo, la justicia social? ¿Cómo era? ¿Hubo algo en tu vida en concreto que te llevó al activismo, alguna experiencia, un Bueno, conjunto de experiencias? la verdad es que creo que tuve la suerte de nacer en una familia en la que, bueno, mi padre y mi madre pues ya estaban totalmente metidos en eso, trabajaban en lo que se puede llamar cooperación internacional o desarrollo internacional, que tal vez tiene el nombre un poquito menos bien puesto, pero en todo caso los valores estaban muy bien puestos en el caso de mis padres, de mi papá y mi mamá. Entonces, siempre lo vi en casa, la verdad, vi también me lo enseñaron toda la vida, la importancia de la igualdad y la equidad entre los seres humanos. Viví en América Latina durante 18 años y vi claramente aquí también, inclusive en Canadá, se ve muy claramente esa inequidad que existe, que es tan profunda aquí en Canadá, por ejemplo, con las
naciones indígenas, autóctonas, ¿no? Los pueblos originarios y que hay una discriminación terrible. También, obviamente, bueno, todo lo que es racismo sistémico, qué sé yo. En todo caso, en América Latina era bastante visible también todo lo que, todas las inequidades que existen, ¿no? Entonces, y ahí era como que un aprendizaje activo de, ok, no es porque la persona que tú estás viendo en la calle está tal vez sucia o sentada en la calle y no tiene casa, que es menos en lo más mínimo que tú. Y esto fue un aprendizaje activo, o sea, esto yo lo aprendí así en cotidiano, y eso me lo dijeron mis padres todos los días de mi vida y se lo digo yo a mi hijo también, porque entonces esa fue una suerte. Y después, pues sí, en realidad tuve esa pasión por la organización de eventos que todavía tengo hoy en día y en realidad que empujamos con mi organización Catalizo también, ¿no? Apoyamos Ujú. la organización de eventos. Eh, Eventos, pero con fines sociales, siempre, de manera creativa. Y sí he visto muy concretamente a través de todas mis experiencias que al principio estaban más enfocadas hacia el arte en realidad. Y hoy en día todavía, bueno, yo soy música también, soy bajista, canto también, toco guitarra y he visto cómo se puede... Te hemos visto actuar. Sí, tal vez cierto, ¿no? Y bueno, me he dado cuenta cómo abrir espacios, o sea, sea cual sea el espacio, inclusive una fiesta, inclusive un jam session, lo que sucede en esos momentos es mágico, o sea, el acercamiento entre la gente, la confianza que se puede construir cuando uno tiene un espacio seguro, un espacio de confianza, ¿no? O sea, justamente lo que sucede entre la gente es fantástico y lo he constatado realmente a través de los foros sociales y a través de muchos eventos o espacios en los que he estado implicada. Entonces, definitivamente esa pasión por los eventos también me llevó hacia el activismo, pero claro, siempre enfocando la mirada en ese potencial que tiene el hecho de juntar a gente en lugares en los que se puedan escuchar activamente, justamente. Ujú. Mm. ¿Y cómo imaginas? Porque hablamos siempre, bueno, estamos en el espacio de constructoras de futuro, eh, y estamos hablando con mujeres que ya lo están construyendo de un modo u otro, ¿no? Pero ¿cómo imaginas? ¿Cómo imaginas? ¿Cómo sería ese futuro ideal al que tú aspiras? El futuro ideal. En realidad tengo la suerte de vivir bueno, ahora es un poco particular porque con esta pandemia ya no podemos ver a la gente, pero siento que tengo esa suerte gigante de vivir casi en un mundo ideal, siento yo, porque las personas que tengo cerca, mis amigos, mis amigas, mi familia, son gente que en realidad practica esa escucha activa de manera constante, ¿no? Entonces, esa parte, agarro la frase que tú mencionaste, ¿no? La escucha activa, eso es algo que me parece fundamental para el futuro. Y no solo entre personas, sino entre instituciones, entre organizaciones, entre diferentes instancias. ¿Cómo podemos hacer para respetarnos, no? Pues entonces, un mundo en el que se respete la gente desde su humanidad básica, un mundo en el que las fronteras no quieran decir mucho más que, o sea, que no digo que no hayan diversidades y que no hayan, obviamente, que no hayan diferencias, pero que, o sea, que tal vez las fronteras no nos limiten tanto y ¿Y si en el, desaparecieran, y si desaparece, buena pregunta, Juana, Carminda? ¿Y si desaparecieran? Porque y si solamente están para los desaparecieran. pobres, ¿eh? Los ricos no las tienen. Gracias, sí, exactamente. Y las mercancías tampoco las tienen. Entonces eso es totalmente otra gran paradoja, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿Por qué las mercancías pueden moverse así y no las personas? Entonces sí, que desaparezcan las fronteras, que desaparezca el dinero también. O por lo menos los que tienen, ¿cómo se dice? Billones, ¿no? Los billonarios. Los billonarios. Eh, este, sí, que se ponga un límite
a la riqueza. a la riqueza. Creo eso sería para mí algo que estaría dentro del futuro ideal para mí. Y también en un futuro el que imagino ideal para mí sería en las cuales las personas pudieran basar sus acciones sobre sus talentos y lo que les gusta hacer, ¿no? Porque siento que desgraciadamente hay demasiada gente que trabaja en cotidiano en cosas que no tienen nada que ver con sus talentos, con sus gustos, ¿no? Entonces sí creo que si es que todo el mundo pudiera ejercer su creatividad en cotidiano, pues el mundo sería mucho más pacífico e iría mucho mejor. Eh, bueno, a lo mejor necesitamos una renta básica universal. Aquí yo meto una cuña publicitaria, ¿no? Es algo que Sí. defiendo, en lo que soy activista, pero Ujú. estaría muy bien, no hay riqueza suficiente, así es que estaría muy bueno que Así se es. comenzara a repartir, ¿no? Así es, así Ujú. es. Y que sí, para que la gente pueda tener una base y que a partir de ahí pues pueda escoger qué es lo que quiere hacer y pues, cómo contribuir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y evidentemente también imagino un futuro en el que se respete la naturaleza, ¿no? En Claro, la que, y sí, los mercados financieros estén muchísimo más regulados, en los cuales pueda haber algunas tasas de imposición y que vayan hacia la gente, tal vez justamente hacia esas rentas básicas, ¿no? Pero también bueno, podrían desaparecer las fronteras y quizás, ¿no? Los mercados financieros. A lo que mejor también estaría muy desaparezcan bueno. y sí, y el dinero que Y el desaparezca dinero, también. absolutamente, ¿no? Porque si hay algo ficticio que no existe, es el dinero, pero nos lo creemos, Así entonces es, así opera, es, ¿no? así es, así Bueno, es. sí, Pero bueno, sí, en realidad quería recordar, yo siempre que puedo trato de recordar esta cita de Galeano, en realidad que es de un amigo de Galeano, pero que él la dijo mucho, es la de la utopía, ¿no? Que para qué sirve la utopía, ¿no? Igual como el horizonte, que uno va avanzando un paso y retrocede un paso el horizonte, avanzas dos pasos y el horizonte retrocede dos pasos, entonces ¿para qué está el horizonte así como la utopía? Pues para avanzar, ¿no? Así así que es, gracias por tu pregunta, porque es importante cultivar los sueños, porque esos son los que nos hacen avanzar, definitivamente. claro. En todo caso, pareciera que estamos ante la posibilidad también de toda una transformación, bueno, necesaria, pero además va viendo ciertos indicadores, ¿no? De transformación social y también personal, por pura necesidad, para dar respuesta a ese cambio social, ¿no? Así Así es es, que muy así es. interesante. Ahora vivimos en una época que es muy difícil lo que está sucediendo y las repercusiones sanitarias creo que van a ser menores que las repercusiones económicas que hay hoy en día, ¿no? Entonces, por eso es que creo que es tan importante seguir cultivando los sueños, ¿no? Que todo el mundo continúe a cultivar sueños para que podamos seguir avanzando, porque la esperanza es la que nos va a permitir salir de todo esto.